Saludos y bendiciones, hermanos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir su palabra. Y en esta hora quiero hacerlo. Quiero compartir el mensaje de Jesús, la luz del mundo, basado en Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7. Si me acompañan a leerlo, vamos a leer este pasaje. Dice la Escritura: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 9 del 1 al 7. Jesús, la luz del mundo. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, este mensaje. Ruego, Padre, para que sea de edificación para la vida espiritual de mis hermanos en la fe, como también de nuestros amigos que nos escucharán. Gracias porque es tu palabra, Señor, la que será expuesta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús, la luz del mundo, provee liberación espiritual y física, y la evidencia de sus nombres como su reino eterno demuestra que Él es Dios. Vamos a ver tres maneras que Jesús, la luz del mundo, provee liberación y que Él es Dios. Número uno, Jesús, la luz del mundo, provee liberación espiritual hoy. Y esto lo podemos ver en Isaías 9, del 1 al 2. Como número dos, vamos a ver Jesús, la luz del mundo, provee liberación física y nacional futura. Esto abarca los versículos 3 al 5. Y por último, veremos Jesús, la luz del mundo, es Dios. Esto está en Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Y Jesús, la luz del mundo, es Dios, los podemos ver por sus nombres en el versículo 6 y por su reino eterno en el versículo 7. Feliz Navidad. Hoy en día muchos usan esta frase, pero no todos los entienden, ni mucho menos conocen de quién se trata. No ha nacido Jesús en sus corazones todavía. Permítame poner en contexto nuestro pasaje de Isaías capítulo 9, verso 1 al 7. Como antecedente histórico, Isaías 9, del 1 al 7, surge de un contexto histórico real marcado por la ansiedad, el temor y las dificultades.
propias de una guerra. Isaías ministró durante el reinado de Usías, Jotán y Acaz y Ezequías. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 1, verso 1. Específicamente, nuestro pasaje se encuentra en el reinado de Acaz, un rey perverso. En Isaías capítulo 1 al 35 se dirige a una nación que está madura para el juicio de Dios. Juicio que iba a caer en el año 722 antes de Cristo, durante el ministerio de Isaías, para el reino del norte, o sea, Israel, por mano de los asirios. Y al final de la historia, haría Dios de un Israel reunido el centro de un mundo redimido, donde todas las naciones vivirían juntas y en paz. En los capítulos 1 al 35 de este libro de Isaías, se incluyen varias insinuaciones de un Mesías que un día ofrecería salvación a Israel y a todo el mundo. Y es precisamente en nuestro pasaje que observamos esa insinuación referente al Mesías, a Jesús, la luz del mundo. Isaías advirtió de las alianzas paganas, advirtió sobre el juicio de Dios y alentó al arrepentimiento para perdón y restauración. Y sin duda predijo la venida del Mesías. Nuestro pasaje de Isaías 9 del 1 al 7 es profético. Como primer punto, vamos a ver Jesús, la luz del mundo, provee liberación espiritual. Hoy. Esto abarca los versículos 1 al 2. Leamos Isaías 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Las palabras Zabulón y Neftalí fueron parte de los 12 hijos de Jacob, que posteriormente fueron considerados como cabezas de tribus. Nazaret, que estaba en la tribu de Zabulón, y Capernaum, que pudiéramos considerar la base de operaciones del Señor Jesucristo, se encontraba en Neftalí. Él, Jesús, pronunció su juicio sobre ese lugar, ya que ellos tuvieron la mejor oportunidad de conocer la luz como ningún otro lugar sobre la tierra. Galilea se refiere a la provincia donde se encontraban Zabulón y Neftalí. Esta provincia sufrió la invasión por Asiria, específicamente por Tiglat-Pileser II. Podemos recordar la historia en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29, y dice: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel, Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y lo llevó cautivo a Siria. Noten que hemos visto algunos lugares geográficos como es Zabulón y Neftalí y Galilea. Ahora, en el versículo 1 también está la frase la primera vez. Se refiere a que esos días fueron tenebrosos, de angustia, de miedo por causa de los madianitas, que empobrecía a Israel tomándoles todas sus cosechas. Y Dios usó a Gedeón para liberar a su pueblo. Pero noten que el versículo continúa y dice: al fin, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, del otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Al fin
se refiere que Dios va a transformar esa devastación en honra. Ahora, siguiendo el contexto, Isaías da una esperanza para estos lugares de Zabulón y Neftalí, para este lugar de Galilea, una esperanza también futura. El versículo 1 es una profecía que se aplica para el tiempo de Cristo en su primer advenimiento. Advenimiento se refiere a llegada, se refiere a la primera venida de Jesús. Pero también es importante señalar que advenimiento también aplica para la segunda venida de Jesús. Leamos Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16, donde vemos claramente que la profecía se aplica en este texto. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Especialmente los versículos 15 y 16 es el cumplimiento de la profecía que encontramos en Isaías capítulo 9, del 1 al 2. Los versículos 2 y 13 de Mateo mencionan lugares geográficos, especialmente Capernaum, que era una ciudad marítima en el tiempo de Jesús y aún se considera así. Y esto fue específicamente en el año de popularidad de Jesús, donde mucha gente escuchaba con atención los mensajes de Jesús, observaba sus señales que hacía. Esta región tuvo el privilegio de escuchar el evangelio que los podía libertar de la opresión espiritual por causa del pecado en que se encontraban. También Isaías, capítulo 9, verso 1, menciona a Galilea de los gentiles. Galilea quedaba en la ruta por la cual todos los gentiles pasaban para entrar o salir de Israel. Eso hablando en el tiempo de Isaías. En la época de Jesús, la región de Galilea había llegado a ser un importante centro de ocupación romana. Ahora se entiende mejor por qué dice Galilea de los gentiles. Galilea en el tiempo de Isaías se encontraba en aprietos por causa de la guerra que pronto Asiria les provocaría para ser llevados cautivos. Lamentablemente, por no arrepentirse de sus pecados de idolatría y de abandonar a Jehová. En la futura restauración, Galilea será la puerta de entrada a todas las naciones que vienen en paz a adorar a Dios. En el tiempo de Jesús, Galilea se encontraba en opresión espiritual y su destino para quienes murieran era el infierno, de igual manera que en el tiempo de Isaías. Hoy en día es algo similar con la humanidad. Muchos viven en condenación por causa de sus pecados, que no quieren renunciar y por lo tanto no quieren arrepentirse. El Señor, quien es la luz del mundo, les ofrece el perdón y la liberación del pecado, como del infierno, cuando confíen en su evangelio, cuando confíen únicamente en el Señor Jesús para el perdón de sus pecados. ¿Estás dispuesto a arrepentirte para el perdón de tus pecados? ¿Confiarás únicamente en el Señor Jesús para el regalo de la vida eterna? Usted que aún no conoce al Señor y al Salvador.
Leamos ahora el versículo 2 de Isaías, capítulo 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Note el versículo 2 de Isaías 9. Gran luz, luz resplandeció. El Mesías es la luz prometida. Él quita las tinieblas del cautiverio. Observemos algunos textos mismos del libro de Isaías, cómo se refiere el profeta. Por ejemplo, Isaías 42:16 dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Isaías capítulo 49, verso 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Interesante. En Jesús se cumple esta promesa, que Él es la luz que resplandeció. Su persona y su mensaje de Jesús fueron como un gran amanecer sobre gentes errantes y cansadas y desesperadas en tierra de sombra de muerte, en Galilea de los gentiles. Miren cómo expresa esto el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Galilea en el tiempo de Isaías, en ese lugar era donde se mezclaban las enseñanzas del Antiguo Testamento con las que provenían de afuera del paganismo. En otras palabras, era un sincretismo, una mezcla. Ya se imaginan cómo estaría viviendo esta parte norte. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y precisamente Jesús dijo estas palabras en esa región de Galilea, en Capernaum. La venida de Jesucristo fue el cumplimiento y la encarnación de esa luz. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Los hombres se condenan cuando aman más la oscuridad del pecado. Juan 3:19 nos lo recuerda. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. También Satanás trabaja para que la humanidad no conozca esa luz. 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero Dios salva a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios capítulo 1, verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación que contiene esa luz, que es Jesús. A modo de ilustración, si nuestra mayor necesidad hubiera sido información, Dios nos hubiera enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido tecnología, Dios hubiera enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido dinero, Dios nos hubiera enviado un economista. Si nuestra necesidad mayor hubiera sido placer, Dios hubiera enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad fue el perdón. Así que Dios nos envió un Salvador. Un Salvador y libertador es también lo que necesita la nación de Israel. Como segundo punto, Jesús, la luz del mundo, provee liberación física y nacional futura. Específicamente en Isaías capítulo 9, verso 3 al 5. Entre el versículo 2 y 3 tenemos un lapso, obviamente de tiempo, y es de suma importancia señalarlo. Isaías desconocía a la iglesia bajo el nuevo pacto. Romanos capítulo 16, verso 25 dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora leamos, por favor, Isaías capítulo 9, versículo 3. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. La frase, multiplicaste la gente. ¿Quiénes son estas gentes? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, el Señor multiplicó los descendientes físicos de Abraham. Recordarán ustedes esa promesa que Dios le dio en Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Durante la historia de los judíos se ha tratado de exterminarlos, pero el Señor los ha preservado y multiplicado debido a su promesa que le hizo a Abraham. Estas personas son los judíos. La nación se había multiplicado ya mucho por ese tiempo, hablando en el contexto de Isaías. La gente era más religiosa, pero el gozo había desaparecido. Se podría decir que la gente iba más a la iglesia. Vamos a usar esta expresión. Pero estaban disfrutando mucho menos de eso. Tenían mucha religión, pero nunca tuvieron a Cristo. Nunca tuvieron esa luz. Por tanto, este era un periodo de una manifestación religiosa externa, pero no había ningún gozo en ellos. Esa era la condición triste y lamentable de los israelitas en el tiempo de Isaías. En un tiempo futuro, la nación de Israel reconocerá al Mesías y se alegrarán delante de él.
¿Y por qué esta alegría? Bueno, acompáñenme, leamos Isaías capítulo 9, versículo 4, dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. La frase quebraste su pesado yugo se refiere que el Señor librará, tiempo futuro, librará de todo yugo extranjero a la nación de Israel. El yugo de las bestias de carga simboliza la tiranía y la opresión. Era lo que estaba viviendo precisamente Israel en el tiempo de Isaías. ¿Por qué es que esa pequeña nación hoy no puede disfrutar de la paz? Es una buena pregunta. ¿Por qué es que ese pueblo se ve amenazado en sus fronteras? Es sencillamente porque ellos rechazaron al único que les podría brindar paz, a su propio hijo, su Mesías. Es por esa razón entonces que el opresor será quebrantado cuando él venga por segunda vez. La palabra cetro o palo, como dice una versión moderna, de su opresor golpeaba al esclavo lento en su tarea. En la descripción de Isaías, la carga y los golpes son eliminados por la gran liberación que Dios obrará. Y es interesante porque eso también tiene un contexto histórico. En el tiempo de Gedeón, los madianitas oprimían al pueblo de Israel, robaban sus cosechas, pero Dios dio la victoria y por la espada de Gedeón. Recordemos brevemente, solo para ayudar a contextualizar esto, en Jueces, capítulo 7, versos 20 y 21. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Esa frase de nuestro versículo 4 dice, como en el día de Madián. Y es precisamente que se está haciendo referencia a este pasaje histórico en Jueces. ¿Sí? Podemos ver Jueces 6:35 nada más como para enfatizar eso. Y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. En el capítulo 7, verso 1 de Jueces dice, levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaban con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y el verso 23, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Estoy citando estos versículos porque Isaías hace referencia a esto, como en el día de Madián. Hace referencia a ese evento histórico, pero también con vista a algo profético que sucederá para Israel. ¿Sí? Como en el día de Madián. Dios permitió que Madián empobreciera a Israel. Los de Madián robaban la cosecha. En Jueces 6:5 dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Versículo 6.
De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esto fue por consecuencia que Israel adoró los ídolos de los amorreos. Si ustedes recordarán la historia, Jueces 6:10 dice: yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Mas, sin embargo, Dios en su misericordia les dio la victoria por mano de Gedeón. De igual manera, se lo dará en su segunda venida, por su misericordia de Dios. Ahora leamos Isaías capítulo 9, versículo 5, y dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos del fuego. Isaías capítulo 9, versículo 5. Este versículo nos habla de lo que sucederá después de la gran tribulación. Sí, como ustedes se están dando cuenta, este pasaje es profético y hay cumplimientos ya, pero también aún faltan algunos acontecimientos por cumplirse. Pastos del fuego, esta frase se refiere a que vendrá un tiempo de paz universal tras el regreso de Cristo, o sea, su segunda venida. Los enemigos del Señor serán destruidos. El Señor lo destruirá en su segunda venida. Sin duda, Dios quiere corregir a su pueblo. Y al pueblo que ama, Él los corrige. Lo hizo con su pueblo Israel cada vez que se apartaban de Él. El Señor permite el sufrimiento a sus hijos para parecernos más al Señor en santidad. No hay otra manera como podamos ser purificados, si no es a través del sufrimiento. Hay momentos que los injustos prosperan, pero llegará el día que ellos serán derrotados por el Señor. El Señor Jesús no se ha olvidado de su pueblo. A modo de ilustración, un poeta dijo: aunque los molinos de Dios muelen lentamente, muelen muy fino. Otro lo amplió y dijo: aunque los molinos de Dios muelen lentamente, muelen con finura extraordinaria. Aunque con paciencia Él espera, lo muele todo con exactitud. Y Él lo hace así porque este Mesías prometido es Dios. Veamos nuestro tercer punto. Jesús, la luz del mundo, es Dios. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Y podemos verlo por sus nombres que menciona en el versículo 6. Leamos Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, verso 1 y 2 se aplica a la primera venida de Jesús. Y sigue vigente en nuestros tiempos por medio de la proclamación del Evangelio. En los versículos 3 al 5 que acabamos de ver, se aplica a la segunda venida de Jesús. Ahora llegamos al versículo 6, acabamos de leerlo, y el 7 que posteriormente vamos a leer. Estos dos versículos también se aplican a la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, su cumplimiento es futuro. ¿Quieres decir
¿Que el niño no ha nacido? Bueno, el niño Jesús ya nació, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Pero para la nación de Israel aún no ha nacido. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús no ha nacido para la nación de Israel. O mejor dicho, Israel nacerá como nación de repente. De hecho, hay otros textos que nos enseñan esta verdad. Isaías capítulo 66, verso 7 dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues cuando Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66, 7 y 8. Y llegamos a dos palabras importantes. Niño, hijo. Un niño, un hijo. Se refiere a Emmanuel, el hijo que nacería de una virgen. Leamos Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Note los nombres del niño que nacerá. Primero, antes de mencionar los nombres, quiero mencionar una palabra. Principado, dice nuestro texto. ¿Ustedes leyeron? Principados. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Principado significa poder real. El hijo gobernará las naciones del mundo en su segunda venida. Salmos capítulo 2, versos 7 al 9 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Podríamos también leer Apocalipsis 2:27 y dice, y la regirá con vara de hierro y será quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. 19:5 también de Apocalipsis, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su primera venida no fue así. Sin duda, él está en el trono y controla todo. Veamos ahora los nombres del niño que nacerá. Admirable, consejero. Ambas palabras deben ir juntas. Observen los dos nombres que siguen. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es muy posible que también admirable y consejero sea solo una frase que van juntas. Isaías está expresando aquí el atributo de la omnisciencia. Este niño conoce todo. Admirable significa maravilla, milagro, cosa increíble. Jueces, capítulo 13, versículo 18, podemos ver a Jesús preencarnado. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Que es admirable?
Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien Él lo quiera revelar. La frase que queremos resaltar es: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, nadie, sino el Padre. Él es admirable. Él es admirable. Israel aún no conocen a Jesús, que es admirable. Incluso para algunos creyentes del día de hoy, tampoco. Veamos la palabra ahora, consejero. Significa asesor. O sea, uno que habla, que insta a ciertas direcciones de acciones o pensamiento, lo que implica que el consejo dado es considerado sabio y valioso. Romanos 11:34 dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? A diferencia de Acaz, específicamente para este periodo de tiempo de ministerio de Isaías, que está en nuestro pasaje, este rey que van a ser tendrá sabiduría sobrenatural para el ejercicio de sus funciones reales. Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 23, dice: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Primera de Reyes 3:28, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Esta frase, admirable consejero, es que él es el omnisciente consejero, que conoce todo, todo. Segundo nombre, Dios fuerte. Significa guerrero poderoso o héroe divino. En él reside la naturaleza esencial de la deidad. Se evidencia el atributo de la omnipotencia, que todo lo puede. Esa pequeña criatura llorando en el regazo de María podría parecer una criatura desamparada. Sin embargo, él mantenía unido a todo el universo. Eso es lo que podía hacer esa criatura. Él dijo: todo poder me es dado. Amigo, hoy Él es el Dios poderoso y fuerte. El Hijo de Dios es poderoso. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Mesías ganará las victorias militares mencionadas en los versículos 3 al 5 de Isaías 9. Y esto es interesante porque este niño que nacerá será Dios fuerte. Lamentablemente hay muchas personas que niegan la deidad de Jesús, pero Isaías ya lo reconocía por revelación divina. Isaías 10:21 dice: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, que se está refiriendo a los nombres de este niño que tendrá. Podemos observar que Él es el omnipotente libertador, que liberará al pueblo de Israel en su segunda venida. Padre eterno,
También puede entenderse como Padre de la eternidad o Creador de todas las cosas, el tiempo, las edades y hasta el propósito de todas las cosas. En ese niño, en ese niño, en Jesús, el Mesías prometido. Juan 1:3 nos recuerda esta verdad. Busquemos en nuestra Biblia Juan 1:3 y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El contexto está hablando de la persona del Verbo, que es Jesús, que se hizo carne. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Padre eterno. El Mesías será padre de su pueblo para siempre. O entiéndase también, el creador de todas las cosas. Como rey sobre el trono de David, cuidará y disciplinará a su pueblo con compasión. En Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. 63:16 en el libro de Isaías, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Jehová es el Padre y es interesante observar, poner atención que el niño, sus nombres es Padre Eterno. 64:8 en el libro de Isaías. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Padre Eterno es igual a su omnipresencia. Él es el omnipresente consolador. Y por último, con relación a sus nombres que declaran su deidad, es que Él es príncipe de paz. Indica un feliz gobierno, príncipe de paz, una bendita y verdadera prosperidad. Porque paz no solo se limita a la ausencia de guerra, sino también prosperidad por este príncipe. Procurará y perpetuará la paz entre las naciones del mundo. Isaías capítulo 2, verso 4 dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Miqueas capítulo 4, verso 3 dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Príncipe de paz. La capacidad creadora ilimitada. Jesús es el benéfico gobernante. En la primera venida del Señor Jesús, Él se encarnó y fue un bebé como todo ser humano. Tuvo un desarrollo como cualquier ser humano, pero sin pecado. Ahora es importante que ese bebé nazca en los corazones de los hombres si quieren ver y entrar en el reino de Dios, como Jesús le dijo a Nicodemo.
A modo de ilustración, Campbell Morgan dijo en una ocasión, Él es el Dios hombre. No es Dios morando en un hombre. De los tales ha habido muchos, no un hombre deificado. De los tales, ninguno ha sido salvado en los mitos del sistema pagano de pensamiento, sino Dios y hombre, combinando en una personalidad las dos naturalezas, en un enigma y misterio perpetuo, aturdiendo la posibilidad de la explicación. Jesús, la luz del mundo, es Dios. Y es Dios también por su reino eterno. Leamos Isaías capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. El trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este niño será rey y establecerá un reino terrenal, lo cual será la antesala de la eternidad. Leamos Lucas 1:31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Capítulo 2, versículo 7 del mismo libro de Lucas dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 11, y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Volviendo a Isaías capítulo 9, verso 7, la frase trono de David quiere decir que Jesús es el justo heredero al trono de David y él heredará las promesas del pacto con David. Recordemos esto cuando Dios le dijo esto a David en 2 Samuel 7, 12 al 16, y es importante que leamos este pasaje. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo lo castigaré con varas de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Continuando y regresando al inicio del verso 7, hay una palabra que dice lo dilatado. Significa que irá aumentando su luz hasta brillar más y más. Lo dilatado de su imperio va a brillar cada día más y más. Y esto durante el reino milenario de Cristo. El reino milenario es la antesala de la eternidad. No habrá 2 días que sean iguales. No habrá ninguna clase de monotonía cuando Jesús esté reinando. Su imperio y la paz no tendrán límite, dice el texto. Gobernará con amor, porque es creador de paz, como habíamos visto. Satanás estará atado. Apocalipsis 21 al 3, ¿sí? Por 1000 años. Entendemos
cómo será el reino del Mesías antes de la caída, y después de su reino será eterno. Verso 7 de Isaías, en el capítulo 9, disponiéndolo, dice, y confirmándolo en juicio y en justicia. Su gobierno será administrado con prudencia, con equidad. El celo de Jehová hará esto, dice el texto. Dios se ha comprometido a ponerlo por obra. El Señor nos promete la vida eterna con Él. En su segunda venida, Él establecerá su reino de 1000 años, como inicio de la eternidad, con sus redimidos. En Jesús se cumple todas las promesas. Jesús es el Rey de la eternidad. Por eso dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted y yo podemos estar en ese reino eterno si confiamos en Él y permanecemos en Él. Como conclusión, permíteme repasar las dos maneras que provee Jesús, la luz del mundo, la liberación, y cómo Jesús, la luz del mundo, es Dios. 1, Jesús, la luz del mundo, provee liberación espiritual hoy. Jesús, la luz del mundo, provee liberación física y nacional futura. Jesús, la luz del mundo, es Dios por sus nombres y su reino eterno. ¿Qué harás con Jesús, la luz del mundo? ¿Confiarás en Él para el perdón de tus pecados? ¿Perseverarás en el Señor a pesar del sufrimiento? Dicho sufrimiento, ¿te hace más a la semejanza de Cristo? ¿Jesús es tu Dios? ¿Por qué te dificulta creer que es Dios? ¿Conoce los atributos de Jesús como Dios? ¿Tienes la esperanza de estar con Él por la eternidad? Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de tu palabra que hemos escuchado. Gracias porque sé que es de edificación para nuestras vidas. Padre, ayúdanos a conocer esta luz. Abre nuestros ojos de nuestro entendimiento para conocer la verdad de tu evangelio y confiar en el Señor y Salvador, Jesucristo. Padre, permite que los sufrimientos que pasamos sean utilizados para la edificación de nuestras vidas, para que seamos purificados y nos parezcamos más a ti. Ayúdanos a estar convencido que Jesús es Dios y Él solo merece la gloria. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.